Buenos días, tardes, a la hora que lo estés viendo. Veremos el contexto histórico del Evangelio de San Marcos, del capítulo 1, versículo del 1 al 8. Le pudiéramos llamar a esta parte presentación de aquel que trae el Espíritu. Los escritores antiguos con frecuencia mencionaban los temas principales de sus obras en sus introducciones. El comienzo del segundo evangelio introduce la presentación de Jesús por Marcos como el proclamador y portador del reino de Dios. En este pasaje Jesús, dotado del Espíritu, encuentra en conflicto con Satanás. O se encuentra o entra en conflicto y lo derrota. Vamos a ver el contexto. Muy buenos días, tardes, a la hora que lo estés viendo. Vamos a ver el contexto histórico del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Le podríamos llamar a esta parte del texto la presentación de aquel que trae el Espíritu. Los escritores antiguos con frecuencia mencionaban los temas principales desde sus obras en sus introducciones. El comienzo del segundo evangelio introduce la presentación de Jesús por Marcos como el proclamador y portador del reino de Dios. En este pasaje Jesús, dotado del Espíritu, entra en conflicto con Satanás y lo derrota. En el resto del evangelio Jesús expulsa a los demonios y sana a los enfermos. Es combatido por los agentes religiosos y políticos de Satanás y por último vence la oposición de Satanás mediante la resurrección. Este pasaje promete que Jesús dotará a sus seguidores con este mismo espíritu para el mismo conflicto que deben enfrentar al proclamar el reino de Dios. El término griego introducido como evangelio se refiere a las buenas nuevas que lleva un heraldo, y la traducción griega de Isaías utilizó el verbo afín para referirse a la buena noticia de Dios, que Dios estaba restaurando a su pueblo y que traería el reino de Dios, y que los lectores judíos con frecuencia formaban los títulos de los libros con sus propias palabras. Algunos estudiosos sugieren que el Evangelio de Jesucristo es el título del Evangelio de Marcos, pero estas palabras también son sencillamente una forma natural de comenzar el libro como este. Los maestros judíos con frecuencia combinaban varios textos o partes del texto, especialmente si tenían palabras claves en común, como este caso, preparen el camino, y que coincidía por tanto con las Escrituras. No hace falta que identificaran los textos que estaban citando y frecuentemente daban por sentido el contexto sin citarlo. Así Marcos cita también a Isaías como a Malaquías, aunque solo menciona a Isaías. Isaías se refiere a preparar el camino para Dios, quien viene a restaurar a su pueblo. Malaquías dice que Dios viene en juicio para poner las cosas en orden entre su pueblo. Marcos aplica a Jesús estos textos acerca de Dios. Como muchos otros pueblos antiguos, los judíos practicaban abluciones o lavamientos ceremoniales. Sin embargo, la ablución ceremonial que valía una vez por todas era la inmersión a la cual los no judíos debían someterse cuando se convertían al judaísmo. Los no judíos que se convertían al judaísmo se sumergían en el agua, probablemente bajo la supervisión de un experto religioso. La actividad de Juan respecto al bautismo corresponde a este modelo. Los judíos también practicaban el arrepentimiento cuando hacían algo malo, pidiendo el perdón de Dios y proponiéndose cambiar. Los profetas del Antiguo Testamento usaban con frecuencia esta idea hebrea de alejarse del pecado, lo que invoca más que un mero cambio de parecer, que es el sentido literal del término griego utilizado aquí, por el ejemplo por excelencia del arrepentimiento o de alejarse de una forma equivocada de vivir hacia una forma correcta. Era cuando un no judío decidía obedecer
las enseñanzas del Dios de Israel. Decirles a los judíos que debían bautizarse o arrepentirse del mismo modo que los no judíos, debió ser ofensivo porque desafiaba la creencia judía prevaleciente acerca de la salvación. La mayoría de los judíos pensaba que si nacía en una familia judía y cumplía lo que la ley decía, pues simplemente ya estaba salvado. En el sentido del bautismo de Juan es que todos tienen que llegar a Dios de la misma manera que los no judíos. Dios baja a las mismas condiciones del ser humano. El río Jordán era el lugar más lógico para que Juan hiciera sumergir a la gente, pero esta localidad también puede haber evocado la historia de la salvación de Israel. La venida de Juan al desierto también podía colocar la historia de Israel, especialmente porque Isaías predecía que ahí estaría el heraldo de un nuevo éxodo. Y muchos judíos esperaban que el Mesías llegara ahí como un nuevo Moisés. Había otras gentes pobres en la época de Juan que se vestían como él y comían langostas y miel. Los rollos del Mar Muerto dan indicaciones acerca de cómo comer langostas. Pero lo más importante aquí es que el Antiguo Testamento enfatiza que Elías se vestía de esta forma y que al igual que Juan no dependía de la sociedad para su sustento. Se esperaba que Elías regresara antes del fin. Muchos judíos creían que no había ningún profeta genuino desde Malaquías y que no se restaurarían los profetas hasta cerca del tiempo del fin. Pero Marcos quiere que entendamos sin lugar a dudas que Juan es un profeta. Los discípulos con frecuencia servían a sus maestros del mismo modo que los esclavos servían a los amos, salvo las tareas más bajas como quitarse las sandalias. Juan ni siquiera se siente digno de ser esclavo del Mesías. Algunos pasajes del Antiguo Testamento hablan de derramar el Espíritu como agua. Estos pasajes se refieren especialmente a la época del reino de Dios, cuando Él limpiará su pueblo y lo dotará con poder para hablar en el nombre de Él. La traducción judía de la época de Jesús todavía enfatizaba que el Espíritu le limpiaría y proveería un ungimiento profético en el tiempo final. Pues hermanos, quédate en casa, usa cubrebocas, si no tienes que salir, no salgas.